Harrison, hay partidos que lo dejan a uno marcado en la vida. ¿Cuál fue ese partido que más le marcó y por qué? Para mí fue el del título del 2010, en el cual fui titular. Gracias a Dios me fue muy bien. Recuerdo paso a paso de lo que viví ese día, lo que sentí. Y el solo recordarlo me eriza la piel. Es algo hermoso que me hubiera gustado que mi madre hubiera podido estar acá, pero no se pudo. Lo viví desde lejos y ya después celebramos cuando llegué a Medellín. ¿Cuál era? Uno siempre tiene como esa rasquiña con algunos equipos que dicen, qué pereza jugar con este equipo. ¿Cuál era y por qué? Yo creo que por historia sabemos que Equidad ha sido difícil. Equidad ha sido difícil. Y hay una anécdota contra Equidad. ¿Cómo es la cosa? Fue con Johan Arango. En ese momento yo era uno de los capitanes del equipo. Él estaba jugando muy bien. Teníamos adelante a Johan, teníamos a Daniel, teníamos a Patricio, teníamos a Izquierdo. Era un equipo bastante ofensivo. Veníamos de varios partidos perdiendo y gracias a Dios con gol de Marlon íbamos ganando, pero ese equipo nos vino encima en Bogotá y Johan no quería correr. Entonces no quería correr, él estaba trasnochado, enguayabado, tenía pereza. No, él no quería no quería ayudarnos a defender. Entonces, por mi personalidad, pues lo reputié. Lo puteó, sí. Y el técnico era Javier Torrente. Él no me respondió bien. Se acabó el partido. Perdón, no me respondió bien. El técnico se dio cuenta de ese irrespeto y automáticamente lo sacó. Nos paramos bien, terminamos 1-0 después de 3 fechas, creo que veníamos sin ganar. Pero volvimos a ganar. Y aparte con Equidad. Ese coco de equipo. Y aparte con Equidad. Entonces fue doble la satisfacción. Yo no celebré ¿Pero con... para qué? Claro, ahí viene la anécdota. Yo no celebré con nadie. Apenas pita el árbitro, yo salí corriendo para el camerino. Y ahora sí, dígame qué es lo que me estaba diciendo. Esas son las cosas de ya. Y antes de que él me dijera algo, lo primero que hice fue irme encima de él. Al final todo el mundo nos tuvo que separar. Y después de eso la relación con él fue así, mucho más. De respeto, de saber que él tiene que respetar un trabajo de todo un equipo. Es decir, no quedan como enemigos, sino que al contrario. A veces quedan como la cosa ahí, pero él es una persona muy noble. Entonces él reconoció que se equivocó, ¿sí? Obviamente yo me equivoqué a la manera de reaccionar, pero él cayó en cuenta de que la manera como respondió no era, y que estaba antes perjudicándonos como estaba haciendo las cosas. Y yo lo único que buscaba era, en vez de recriminarle solo a él, era que pudiéramos ganar. La paz mía era que pudiéramos ganar. Y nos separó Torrente, Dorti, todo el mundo se metió. Y al otro día estábamos como si nada, porque ganamos y porque lo disfrutamos mucho. Eso fue una fiesta en ese camerino tremenda. Después hablamos y en muchas ocasiones, por la relación que teníamos, yo intenté ayudarle muchas veces y él lo tomaba de buena manera. Entonces esa es una de las anécdotas que tuve. Pero no fue capaz Johan de cambiar ciertos comportamientos de vida, de disciplina que requiere el deporte para poder seguir adelante. Yo creo que es mucho con la gente que uno se rodee. Exactamente. También tiene que ver mucho con eso. Las amistades. Las amistades, al final uno es el que toma la decisión. No se trata de hablar mal de nadie. No. ¿Cierto? Porque de esto trata las anécdotas precisamente, de cositas que no tienen, una cosa dice la prensa, otra cosa dice el hincha, pero la realidad es la que se vive al interior del equipo. Sí, él es una persona muy noble, pero de pronto estaba mal rodeado, y aunque uno es el que al final toma las decisiones, esas personas que están alrededor también facilitan las cosas. Entonces, por más, te digo que es de los mejores jugadores que yo he visto jugar y de los mejores con los que he compartido en una cancha. Claro. Disfrutaba mucho el jugar con él, aparte era un superdotado. O sea, independientemente de cómo llevara su vida, él llevaba entrenamiento y a todos nos daba la vuelta físicamente. Al que se cuidaba, al que no se cuidaba, él era el que estaba primero, ¿sí? Entonces,
Era un jugador sin techo, él podía llegar donde quisiera. Donde quisiera, te digo que yo no vi un jugador con la capacidad de él. El hermano fue bueno y tampoco era como él. Él tenía cosas que uno veía y eran únicas. Después de un tiempo no nos hemos visto y pues obviamente siempre lo va a desear lo mejor. Vi que estaba jugando la Copa Trinche en Cali y creo que después de eso le salió un equipo, no sé dónde estará jugando, pero sí disfruté mucho el compartir en cancha con él, fue bonito porque también aparte de las locuras era que lo hacía reír a uno demasiado. El fútbol tiene muchos mitos, Harrison, los hemos vivido y voy a romper el hielo, ¿cierto? Voy a romper el hielo diciendo que hay factores externos que inciden en el resultado de un encuentro. Llámese una presencia arbitral que ya está manipulada o en algunos casos algunos jugadores. Digamos que se vivió mucho en la época de los 80, empezando los 90 con el tema del narcotráfico, donde habían presencias de Rodríguez Gacha, Pablo Escobar y los hermanos Orejuela del Valle del Cauca. ¿A usted le tocó en algún momento, de forma anecdótica, alguna propuesta indecente o se dio cuenta de algo? No, gracias a Dios nunca me tocó. Yo creo que a mí nunca me buscaron porque pues si me caracterizo por algo es por ser honesto y muy transparente, entonces nunca me buscaron para esas cosas. ¿Nunca le llegó el hombre del maletín por ahí? Nunca me llegó a mí, ni siendo capitán, sí, ni siendo jugador de algún equipo, y si le llegó a alguno de mis compañeros, pues no me dijeron a mí porque sabían que conmigo no era. Sí. Claro, eso es cierto. Ellos, como dicen por ahí, el tigre sabe a quién le sale. Eso es bonito. De todos esos compañeros que usted tuvo, ¿cuál era el más calidoso, esa hermandad que maneja uno en el campo y en la vida? En la vida tengo a Luis Murillo, a Luis Carlos Murillo, porque llegamos el mismo día a las pruebas, vivimos en la misma casa hogar, en el mismo cuarto, comimos juntos de lo que sabemos. ¿Pero lo invitó a comer pollo o no? Sí, claro. Es más, otra anécdota. Sí. En el 2010 yo quedo campeón, entonces digamos el contrato era por $1. Automáticamente al ser campeón lo multiplicaron, pero Lucho no alcanzó a debutar. Entonces yo con ese contrato que me mejoraron me fui a vivir en un apartamento solo y yo me lo llevé a él. ¿Ya salió de la casa hogar? Yo salí de la casa hogar, pero yo no lo dejé a él allá, me lo llevé conmigo para la casa donde yo estaba viviendo, contraté una señora que nos cocinaba y me lo llevé para allá y siempre vivimos como un año juntos y ya cuando él debutó pues ya se fue a vivir solo y ya esa es una de las anécdotas con él y por eso él también, por eso se generó ese vínculo, porque él es demasiado noble también, vivió cosas muy duras en Medellín porque él también trabajaba en Medellín y nos conocimos y eso fue así como con mi esposa, amor a primera vista. Claro, que bueno, porque eso hace falta, ¿cierto? Las llaverías en el deporte y en la vida, como pasaba con otros compañeros que no se tuvieron un buen relacionamiento, pues eso hace parte de la estructuración y del éxito en el proceso deportivo y de vida, ¿no? Sí, claro. Eso a otra persona a la cual, digamos que yo amigos en el fútbol como tal, que yo puedo decir amigos, es él y el arquero, el hermano de Aquivaldo Mosquera, Wilder Mosquera, estuve con él en Huila y fue una conexión total. Yo me puedo dar de ver y de hablar con él un montón de tiempo y nos vemos y es como si siguiéramos siempre juntos. Bueno. Fue algo hermoso con su familia, aparte vivimos pandemia, entonces él vivía al frente del edificio donde yo vivía en el mismo conjunto, entonces nos veíamos por el balcón. Voy a contarle una anécdota como para que entremos en un tema que se ve mucho en el fútbol y tal vez no lo damos mucho a la luz, que son las cábalas, las famosas cábalas. Orlando Restrepo, que fue técnico del Once Caldas, era 100% cabalero. A ciudad que llegábamos, había que ir a la galería o al mercado que hubiera en la ciudad y traer un montón de ramas para empezar a hacer los baños mágicos. Sí. Por allá en Cali, Osvaldo Santoya, no sé si usted se acuerda de él, que jugó acá, muy
una persona bastante recordada acá en Manizales llegó con un Judas en una bolsa verde, amarrado. También que porque Judas era el que nos molestaba y había que amarrarlo para que no... Y resulta que el partido, el primer tiempo lo íbamos perdiendo 2-1 y entró Orlando Restrepo gritando la Santoya: ¡soltalo, hijo de puta, que lo que está lo vendido! ¡Soltalo! Entonces esas cosas le quedan a uno en la mente. ¿Qué tal con las cábalas y qué anécdotas hay en ese sentido? Bueno, yo cabalero nunca fui, siempre fue como de sensación. Y yo siempre, antes de salir a la cancha, simplemente le daba gracias a Dios y salía a disfrutar. Cábalas cero, pero si... ¿Quién era el más caballero de todos? No, pues los argentinos son demasiado caballeros. ¿Verdad? Sí, demasiado caballeros. Se tienen que poner una media, ¿sabes? No sé, primero la izquierda. O con la que hizo el gol no se la quitan ni la lavan. Aquí pues obviamente fue donde conocí por primera vez argentinos y uruguayos, y el tema de la sal, que no te la reciben en la mano, en el comedor, son cosas que yo no las veía, menos las iba a ver en el barrio, y cuando los viví con ellos pues me reía y me los gozaba, pero los entendía y no le veía ningún problema a que ellos tuvieran esas cábalas. Yo creo en otras cosas y me centro más espiritual. Más espiritual que cualquier cábala distinta. Pero en el fútbol se ve mucho. Mucho, demasiado. Gracias a Dios, el equipo también me dio uno de mis mejores amigos, que se llama Luis Guillermo García. En ese entonces era el capellán del Once Caldas. Y Guillo también le caí muy bien y empezamos, y como yo estaba solo acá, entonces empezamos, y él me dice: el Guerrero. Entonces, Guerrero, vamos para allí, Guerrero, vamos a comer un frisbee. Y claro, vamos a comer un frisbee. Entre él y yo nos comíamos un pollo entero, agrandado, con papas, con de todo. O sea, que sigue el gusto por el pollito. Sí. Y por él me metí espiritualmente. Entonces iba a una comunidad católica, ahí conocí a mi esposa. Y siempre, yo creo que la clave no es la verdad de todo, pero para mí la clave es darle gracias a Dios por lo que uno tiene siempre y no estar deseando lo del otro, simplemente disfrutar lo que tienes, porque es que siempre van a haber cosas peores, hablando de problemas, es desde dónde mires el problema. Claro, ¿sí? claro. Entonces eso me lo enseñó él y pasamos por muchas, él vivió muchas cosas conmigo. Bueno, Harrison, somos manizaleños, queremos mucho nuestra tierra, y le voy a hablar de historia, de grandes jugadores que ha dado esta tierra, desde antaño. Ya le mencioné a algunos ahora: Javier Soto, el papá de Elkin, el Chalo González, Pipa Botero, Cachirulo Londoño, bueno, una historia, y más cercano Paco Castro, La Fiera Gutiérrez, y de más adelante un equipo que tenía jugadores en la profesional jugando: Fabio Andrés Hincapié, César Hernández, Sebastián Moreno, una cantidad de jugadores que eran titulares de Manizales. Usted, como antioqueño, ¿cómo ve los jugadores de Manizales, lo que hay acá, y por qué cree que en esta época no están tocando el profesionalismo? Mira que ya son 14 años de Manizales y no han sido tantos los jugadores manizaleños que yo he visto debutar. Sí me ha tocado Freddy Salazar, a Israel, Sergio Román, el arquero. Pocos, no han sido tantos. Yo creo que también, por ejemplo, en mi caso, pongo mi ejemplo, muchos de los jugadores que jugaban conmigo, por su entorno, no podían llegar al profesional. Entonces, ¿qué falta? Yo creo que el jugador manizaleño tiene todo, técnicamente, físicamente es muy bueno, es muy rico, ¿sí? Pero lo viví con varios compañeros que tuve que debutaron y ya después no se volvieron a ver por ninguna parte. De pronto se enloquecieron por el círculo, porque lo rodean, porque ya es mucho más, digamos que para mí fue mucho más fácil venir a Manizales, debutar y que nadie de la gente cercana mía estuviera ahí, porque simplemente yo jugaba, descansaba.
Ya con amigos, con novia, con todo, se hace mucho más difícil, ¿sí? Pero de que hay talento, lo hay. Y lo vivo semana a semana en Villa María, en el torneo que estoy jugando. Se ven jugadores muy, muy buenos, demasiado buenos, que uno dice, ¿por qué no tienen una oportunidad? Bueno, yo también, digamos que en lo que conocemos, los técnicos tienen mucho que ver también, los empresarios, que son los intermediarios, y a veces algunas comisiones que se ven, Harrison, pero después hablamos de eso, que son temas anecdóticos que están detrás del fútbol. Harrison, muchísimas gracias. No, Esperamos que esta no sea la última vez, que tenga invitados de parte suya para que hablemos y para que sigamos hablando de estas anécdotas del balón. De verdad que muchas gracias y lo queremos mucho en Manizales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el cariño es mutuo. Yo amo Manizales y me siento, como le digo a mi mamá, yo me siento más de aquí que de allá. Qué bueno. Bueno, tenemos que conocer a su mamá, a ver qué nos cuenta usted qué tanto la hizo sufrir. Nos vemos en la próxima.